Buenos días a todos. Un sábado más en el Teatro Cómico, donde hoy concluimos la segunda edición del ciclo Momentos de Córdoba en la Historia. A lo largo del ciclo pues hemos viajado, ¿no?, por decirlo de algún modo. Estuvimos desde la primera conferencia que hablamos de la prehistoria en Córdoba, o bueno, lo que era Córdoba antes de ser Córdoba, ¿no? Hemos hablado también de la Córdoba del siglo XVI y del periodo en el que Felipe II instala la corte en la ciudad. Y para acabar, pues queríamos una conferencia sobre la Córdoba contemporánea. Yo tenía siempre la idea de que era una persona, Francisco Daroca Bruño, que nos podría ilustrar muy bien sobre la Córdoba del siglo XX desde la perspectiva arquitectónica y urbanística. Yo reconozco que como periodista que soy lo tengo, de vez en cuando le doy la lata y me asesora, me informa de muchas cuestiones, porque la verdad que es una enciclopedia sobre este periodo, sobre todo sobre la segunda mitad, y creo que es una persona que está haciendo una labor maravillosa, ¿no?, por la recuperación, por la reivindicación, y a través de proyectos distintos y de todo este legado más reciente, más contemporáneo, más moderno, y bueno, pues difundirlo desde esta plataforma que revisa la historia de Córdoba, no solo la historia más lejana, sino también la historia más reciente, pues creíamos que era una gran oportunidad. Aparte de ello, también yo creo que su antológica tesis doctoral sobre Rafael de la Hoz es una de las mejores publicaciones que yo he leído sobre la Córdoba de estos años. La verdad que me parece apasionante y bueno, pues traer ese periodo, aunque aquí desde una perspectiva más amplia, no solo de Rafael de la Hoz, sino de todo el contexto, pues creíamos que era muy acertado y que quién mejor que Paco Daroca, ¿no? Así que nada, Francisco, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros y te dejo la palabra. Muchísimas gracias. Buenos días. Muchísimas gracias, Félix, por tus palabras y, sobre todo, gracias a la organización que haces que se recuperen actividades culturales y el apoyo de la Junta de Andalucía con la Consejería de Cultura para que este teatro funcione de manera diversa, y en ese sentido pues yo lo valoro y me parece bien, aunque me hayas traído, pero bueno, me has convencido y agradezco muchísimo a todos y a los que habéis venido a ver esta especie de paseo un poco por el siglo XX de la evolución urbana arquitectónica de la ciudad. Bien, antes de entrar de pleno en el siglo XX, voy a hacer alguna visión previa para entender un poco también el carácter de la ciudad y cómo veremos que hay proyectos que no se hicieron, proyectos que se hicieron, y cómo los distintos momentos históricos del siglo XX han influido en la evolución urbana. Bien. Traigo este grabado de finales del 17, principios del 18, anónimo, pero de la colección Venegas, que representa muy bien lo que quiere ser un poco la imagen de la ciudad, ¿no? La ciudad, fijaros que prácticamente es un recinto contenido donde es igual el campo que la ciudad, es una especie de masa continua homogénea donde destacan unos hitos principales que sostienen el tejido y que le van a dar ese carácter que ha apoyado siempre en el río y con la falda de la sierra encima, que le aporta a los acuíferos para que justifiquen su posición, además del vado del río, que sabéis que es el primer paso posible desde la desembocadura del Guadalquivir, y por lo tanto va a ser un sitio estratégico para que la ciudad funcione por lo menos en algunos momentos relumbrones de la historia, aunque después digamos que viniera un poquito en decadencia. El carácter de la ciudad lo refleja muy bien Romero de Torres con esta visión dual de la parte urbana, la mujer campesina. Significan un poquito el carácter que tiene la ciudad, ¿no? Un poquito a caballo entre ambas, siempre de manera, incluso la mano de la mujer más
más sofisticada, más arreglada, sostiene de alguna manera una imagen también duplicada del reflejo en el río de lo que es el elemento emergente, en este caso la mezquita catedral con su torre, ¿no? Fijaros que Córdoba prácticamente se ha contenido intramuros durante toda su historia. A partir de la instalación, veis en la diapositiva de la imagen de ahí arriba a la izquierda, cómo se sitúa la ciudad romana, respetando la ciudad turdetana que estaba por donde el Parque Cruz Conde, se ve en esa mancha un poquito más clarita, y en vez de invadirla y someterla, se coloca al lado porque se da cuenta que el sitio es fantástico, ¿no? El vado más la situación geográfica la convierten en la capital de la Bética, la capital de la Bética romana, y antes de crecer en época republicana tiene esas medidas, pero después crece hacia el río en la época imperial. Pero saltamos en una imagen al siglo XI, en pleno apogeo del califato, donde la ciudad colmata su huella en intramuros que conocemos, más una serie de rayos, ¿no?, que, digamos, colonizan el territorio, porque la inmigración es importante y la densidad de la población es enorme, se convierte no solo en capital del califato, sino en capital casi del mundo conocido, quizá codeándose con Bizancio. Y en 1933, 1930, la ciudad vuelve a reducirse a su entorno de muros. Mientras que ya en el año 2000 vemos que hay un asentamiento que la difunde y la propaga en el territorio, manteniendo una mayor densidad, por supuesto, en el centro, porque el centro sí ha ejercido una polarización enorme, como muestra la época califal, que a partir de ahí es donde se diluye la ciudad, se va abriendo. El primer plano que hay de la ciudad, así conocido de manera, digamos, más científica, lo hacen los franceses cuando las tropas napoleónicas invaden España. El barón de Karwinski hace este plano en 1811, que curiosamente, seguramente porque vinieran desde el norte, coloca el plano como boca abajo de como lo conocemos normalmente, porque es una orientación que también se usaba en aquella época. Es un plano muy fidedigno que es capaz de tener los detalles de perfilar, digamos, las manzanas con las calles principales. En realidad estamos viendo aquí, estas son las tendillas. ¿Se ve ahí? No. ¿No se ve el cursor, no? No sé cómo se puede hacer eso. Bueno, en el centro más o menos vemos las plazas de Tendilla, que eran mucho más pequeñas de como la conocemos, y el trazado urbano, que era un callejero heredado del medievo, sobre todo del medievo islámico, y que, bueno, ahí vemos San Miguel a la izquierda y vemos pues la calle Morería, etcétera, etcétera. Todo esto, por supuesto, a principios del siglo XIX. Y después Ricardo de Montis establece ya un plano en 1851 donde de alguna manera se perfila de una manera más categórica lo que es la ciudad ocupada, que vemos que prácticamente es la misma que refleja Guesdon en este maravilloso grabado que en fin, siempre misteriosamente trazado, se dice que desde un globo aerostático, pero no sabemos qué recurso utilizó Guesdon para hacer estas panorámicas aéreas de las principales ciudades españolas, pero es de una fidelidad absoluta. Si nos pudiéramos acercar con detalle, veríamos que, por ejemplo, los edificios que están en primer término, como es el Seminario, el Alcázar, por supuesto el Puente, el Salus Infirmorum del Camposanto de los Mártires está exactamente como está hoy. En fin, se ve la chimenea de la fábrica de sombreros que se instaló en el Pósito de la Corredera. Y el mismo Ricardo de Monti reconsidera su plano
30 años más tarde, hacia 1880 y tanto, lo hace ya colocando exactamente lo mismo, pero además le llama un plano reducido y mejorado, o sea que le incluye esos elementos que ya el grabado del siglo XVII decía, ¿no? Los elementos principales están señalados en el plano como algo de interés, algo que hasta entonces no había habido en ese sentido, nadie que se preocupara de expresar qué elementos más individualizados de la arquitectura podían ser señalados, y él lo hace, las iglesias, los palacios principales, etcétera. Casañal, ya hacia finales del siglo XIX, hace este plano que también tiene este nivel de detalle, quizás mucho más científico en el trazado del callejero, y también vemos ahí ya el comienzo del Gran Capitán, que sabéis que el Gran Capitán es un paseo que surge a raíz de la desamortización de Mendizábal, que elimina el convento que había ahí, y el convento de San Martín, y empieza a generarse unos jardines que acabarán constituyéndose en el paseo hoy conocido como Boulevard de Gran Capitán. Y ya entramos en el siglo XX y existe este plano que lo hace una editorial que se llamaba Seguí, que hace algunos planos de ciudades, y ya en 1906 hace este de Córdoba, que también refleja todo su ámbito, que efectivamente es el contenido exactamente por las murallas, bueno, excepto el barrio La Merced, el barrio de los Tejares y de la Ollería, y empieza ya a perfilarse que el Gran Capitán quiere crecer buscando el tren. Ya se incluye el tren como elemento, por un lado contenedor del ámbito del suelo, y por otro lado acelerador de las dinámicas económicas y comerciales, y empieza a tirar de un centro comercial que sabéis que empezó en la Alcaicería, al lado de la catedral, se mudó en el Renacimiento al Potro, del Potro en el Barroco saltó a la Corredera, y al final la llegada del ferrocarril hace que se quiera dinamizar, atraer hacia allá la actividad económica, para lo cual se va a empezar a pensar en abrir nuevas calles, que veremos más adelante que se empieza con la calle Nueva, Claudio Marcelo, para tirar de la Corredera hacia más el centro. Pero todavía continúa con la maraña, excepto el Gran Capitán, con la maraña de la trama urbana conocida, heredada, pero que va a haber una serie de operaciones de bisturí, de acupuntura de alguna manera, que va a hacer que la esquina noroeste de la ciudad se cambie su fisonomía para poderla dotar de una cierta actividad comercial, urbanística y de mayor rendimiento del suelo. Bueno, pero antes Guichot, en 1910, hace este plano que también vuelve a colocar la misma posición que los franceses, que en boca abajo de alguna manera, con el norte abajo, donde se empieza a ver alguna incipientes trazados, ya empieza a verse que están los jardines de la agricultura, lo que conocemos como los patos, y empieza a trazarse un poco la Victoria, pero la ciudad sigue contenida, ¿no? Y es más, a todo le llama ronda, todo lo que hace el margen, y señala también algunos monumentos, pero no sabemos por qué, tiene unos sí y otros no. Por ejemplo, de la iglesia fernandina señala unas cuantas y otras se las deja en el tintero. Pero tiene gracia porque levanta la fachada, digamos, mirando hacia nosotros la fachada del elemento señalado. Y este plano, que también es un poco posterior, ya empieza a tener un trazado del Paseo de la Victoria como unos jardines, y mantiene prácticamente la misma situación, no hay cambios sustanciales, y es un plano que hay que buscarlo en Princeton, en la Universidad estadounidense de Princeton. Y aquí hay un plano donde curiosamente se quiere retratar ya las instalaciones de la SECEM, la electromecánica, que aparecen en el lado izquierdo como un polo que tira hacia allá, y de hecho el plano deja un gran vacío en medio, como dando una expectativa que
va a intentar unir la ciudad existente con esos nuevos polos de industrialización y de ferrocarril. Este plano es de Oxford, curiosamente hay planos que son extranjeros, es de Oxford y digamos que aunque está fechado en 1930 debe ser anterior porque fijaros que los Jardines de la Victoria siguen en un momento inicial y en 1930 ya se había abierto la calle Nueva y se estaba hurgando las tendillas y el comienzo de Cruz Conde y aquí no aparece. Luego debe de ser de datos anteriores aunque se editaran en 1930. Y aquí hay un plano que no se sabe la autoría, se sospecha que puede ser de Azorín porque existe una especie de intencionalidad de crecimiento enorme, una duplicación prácticamente de la ciudad hacia el oeste, generando lo que quiso llamarse frustradamente Ciudad Jardín, porque la posibilidad económica de tirar de un suelo dedicado a una baja densidad pues no prosperó. Y por eso al final sirvió un poco de huella para hacer un trazado que cogió otra densidad como más rentable y de menos atractivo. Bien, así sucesivamente el catastro, Hacienda curiosamente, el catastro se preocupa de hacer un plano detallado incluso con cotas de nivel, pero pasa muy desapercibido. Es un plano que está dividido en muchas hojas, esta es solamente una de ellas como muestra, porque le interesa tener constatado dónde está cada propiedad para poder aplicarla. Digamos que la ciudad no se mueve y sigue asumiendo que es siempre ella misma en su limitación de muralla, porque se ha ido durante toda la vida como tejiéndose y retejiéndose como el tapiz de Penélope, pues algo se tira, algo se hace, algo cae y se rehace, otro se aplica, se hace una esponja que crece en densidad o disminuye, donde prácticamente el suelo sigue siendo el mismo, pero cambia, digamos, la población porque la ciudad va a incrementar enormemente su población en pasos sucesivos, sobre todo desde principios del siglo XX hasta nuestros días, ¿no? Llegando a triplicar su población. Y apenas hay operaciones urbanísticas, nada más que contenidas, de arreglos de fachada, ya sabéis que Castiñeira y más tarde Félix Hernández trabajan en labores de levantar el aspecto pueblerino, casi aldeano que tenía la ciudad, excepto sus casas solariegas, sus palacios y sus monumentos. Lo demás es un caserío de muy baja escala, de una construcción muy endeble, deleznable, bueno, pero una costumbre muy andaluza, y por lo tanto empiezan a aparecer casas que crecen de 1 a 2 plantas o de 2 a 3 plantas y colocar unas fachadas un poquito más elaboradas, más de diseño arquitectónico, no tan populares. Se pierde un poco la herencia barroca, que es en final lo que envolvía el ambiente de toda la ciudad, y empieza a crecer una especie de nuevos edificios que intentan darle un tono más urbano, más de ciudad propia de ese momento. Y no hay operaciones ninguna, pero Azorín sabéis que es un arquitecto que fue la República, además casi no padre, pero un gran defensor del esperanto, y por eso también decía que el plano aquel anterior, que no se conoce su autoría, podría ser de Azorín, porque estaba publicado en español, en francés, en inglés y en esperanto, una cosa que entonces se tenía mucha ilusión, porque hoy el esperanto que prácticamente ha desaparecido y digamos que el esperanto de hoy es el inglés, ¿no? Pero entonces se creía en este nuevo lenguaje que podría ser internacional y unificar la lengua de toda Europa, tan diversa y tan distinta. Era un lenguaje artificial, pero que él luchó muchísimo por ello. Azorín tuvo mucha presencia política y acabó exiliado en México, porque él fue muy colaborador de la
república, digamos, progresista o un poquito de izquierdas, lo que sea, y llegó a programar una operación muy, muy señalada, que es una pena no pueda señalar el cursor, pero se nota por la tinta más acentuada, digamos que traza el eje de San Pablo Los Abéjar en el sentido este-oeste, desde lo que hoy es Capitulares, donde está entonces la Plaza del Salvador, donde está el ayuntamiento, toda la calle San Pablo la ensanchaba, toda la calle Abéjar, y trazaba una apertura muy drástica en el sentido norte-sur, como un cardo y un decumanus, y en el Realejo organizaba una gran glorieta, ¿no?, que hubiera cambiado sin duda la fisonomía del casco histórico. Esta es una operación que entonces se pretendía en muchas ciudades. Sevilla hizo la Avenida de la Constitución y el eje de la calle Imagen La Araña, Alfonso XII, en esta misma idea, y digamos que todo tiene su cara buena, su cara mala. Por un lado nos ha destrozado el trazado histórico, por otro lado no cabe duda que hubiera revitalizado enormemente la zona, sobre todo de la Jeriquía. Bien, esto pues quedó en el tintero. Era una época de muchos cambios políticos, de mucha alternancia de poderes, de una inconstancia constante, y digamos que no llegó a fraguar gran cosa. El caso es que Córdoba llega a 1933 exactamente igual que en el siglo X, prácticamente, nada más que vemos crecer hacia la estación lo que queda al norte de la Ronda de los Tejares, pero vemos que ya se ha cuajado o se está cuajando la Victoria, pero sigue igual. El único paso entre el norte y el sur de la península prácticamente se realizaba a través del que llamamos Puente Romano, y digamos que seguiría teniendo un poquito ese poder de fielato, ¿no?, por lo menos de control de paso, y que le daba una cierta actividad. Y todavía después se hicieron planos que también hay que buscarlos y localizarlos en el extranjero, pero que prácticamente ya empiezan a reflejar la apertura de la calle Nueva y de Cruz Conde, que es, digamos, una de las operaciones urbanas que se hace en el siglo XX más importante, prácticamente en 1925, digamos que puede ser el momento crucial, donde un hotel que había en lo que hoy conocemos las Tendillas taponaba ese acceso, el Hotel Suizo, se consigue derribar y se consigue abrir la calle Nueva para tirar de la corredera hacia arriba y generar la Plaza de las Tendillas con la nueva apertura de Cruz Conde, que se programó desde el principio hasta Ronda de los Tejares, aunque se hizo en distintas etapas y prácticamente hasta mediados del siglo XX no se consigue terminar. Bien, así, en fin, prácticamente es todo el rato hasta que llega la década de los 50 y digamos que los hermanos Cruz Conde, primero Alfonso, que deja sentadas unas bases de comportamiento que su hermano Antonio hereda, y Antonio llega a estar una década como alcalde, consigue introducir unas dinámicas distintas. Antonio Cruz Conde empieza a preocuparse por el urbanismo como una ciencia que era quien determinaba cómo debía de proyectarse la ciudad, cómo era necesario no ir a salto de mata y ahora hacemos esta operacióncita y tal, sino decir una proyección de futuro. Y se encuentra, lógicamente, a Pepe Rebollo, José Rebollo Dicenta, como arquitecto municipal, y le encarga el primer plan general que tiene Córdoba, que en la década de los 50 se ultima en 1958, y digamos que deja trazado un plan donde zonifica, vemos ahí en morado, en el centro, lo que él considera casco histórico, porque le emancipa la esquina noroeste, que la presión de Gran Capitán y Cruz Conde ha logrado, digamos, empezar a modificar, y por lo tanto lo extrae de lo que es el conjunto histórico, pero zonifica en el entorno. Y lo más importante, que establece una serie de radios o de avenidas importantes que quieren articular cómo debe ser el crecimiento. Lo deja aquí un poquito más explícitamente hecho, donde vemos que
unifica, digamos, el trozo de casco histórico de noroeste, lo unifica con el ensanche que tiende hacia la estación, con el eje Gran Capitán y Tejares, haciendo esa cruceta, dejando en negro el casco histórico que debe respetarse. Empieza a tomarse conciencia por primera vez que aquello debe de tener un comportamiento distinto. Pero empieza a hacer unos trazados donde lanza el tren hacia más al norte, uniéndose en un morchón y trazando un gran arco, llevándose a la estación a la zona de Noreña, pero también idea que no fragua porque lo que hace es recuperar el eje de Renfe para un gran eje en sentido este-oeste que podría articular de una manera clara todo ese crecimiento. A él se debe la avenida de Carlos III, la avenida del aeropuerto, en fin, una serie de trazados que van a ser de gran utilidad para el desenvolvimiento de la ciudad posteriormente. Aquí hace lo mismo, pero también señala lo que decía antes, hay una preocupación, por lo menos por señalar algunos monumentos que ya no son solamente lo eclesiástico, sino también una serie de palacios y de casas solariegas que señalas como dignas de protección. ¿No? Bueno, pues se debe estar la avenida de Carlos III y tal. En esa época, la avenida de Vallellano es otro de los ejes que traza Pepe Rebollo, que tiene una clarividencia enorme, dándole a la ciudad una magnificencia propia de ciudades de otro calibre, ¿no? De ciudades más grandes. Córdoba pasa de pronto de tener ese contenido de calle menuda y minuciosa a contar con unas avenidas de gran calibre. Él aprovecha el mismo ancho que viene trazando el Paseo de la Victoria, Paseo de la Victoria que se llama así porque allí hubo un convento que se llamaba de la Victoria, no porque tenga otra trascendencia política. Y aquí vemos pues Antonio Cruz Conde recibiendo al ministro de Fomento, conde de Vallellano, Suárez de Tangil, de apellido, que en realidad era su suegro también, o sea, se creó un tándem que fue muy beneficioso para la ciudad porque, digamos que la influencia mutua pues hizo que el Ministerio de Fomento le dedicara cierta atención, y ahí detrás vemos la Cruz Roja y el autocar que hay a la derecha nos tapa la avenida que en ese momento viene a inaugurar el protagonista y nombre dedicado a la avenida, entrando en el Hotel Palace, el anterior que hemos conocido, pues para hacer un gran acto de inauguración. También Rebollo, junto con Víctor Escribano, otro arquitecto del siglo XX, arquitecto municipal, con iniciativa de Antonio Cruz Conde, se preocupa porque el casco histórico también remodele algunas de sus piezas. Entonces, pues a ellos debemos el tratamiento de la Cuesta del Bailío, de la Plaza de Séneca, de Emilio Luque, de Ramón y Cajal. Hay una serie de elementos que se intentan dignificar y tratar sin perder como el aire o la escala de la ciudad, una ciudad donde llega a haber plazas como patios y patios como plazas, ¿no? Que de alguna manera se sabe reutilizar elementos tradicionales, como pueden ser los suelos del chino cordobés, algunos de la tapia, el tratamiento, la fuente como elemento que siempre, porque Córdoba sabéis que ha tenido un acuífero muy rico, manando desde la sierra, otro de los motivos de su asentamiento, que de alguna manera pues se dotaban de fuentes públicas para que el pueblo pudiera acoger eso. Esto parece que se acaba aquí, pero ¡oh sorpresa! En 1973 aparece este plano, que qué pena que no podáis verlo porque está todo en ruso. Es un plano de una fidelidad asombrosa. Nadie lo sabía. Los rusos estaban espiándonos en 1970, Franco en el poder y el régimen soviético totalmente en su... Como España no pertenecía a la OTAN, lo encontraban como un sitio de un valor geopolítico enorme. Y entonces, a través de satélites,
en una ciencia avanzada, que para nosotros estábamos todavía las batuecas, pues resulta que hicieron una planimetría ayudado de espías que dieron claves de comportamiento. El plano señala en un color los elementos militares, en otro color los civiles, y digamos que había una idea que no podemos llegar a conocer de cómo qué pretensiones tuvo. Se sospecha, después de estudios científicos, se sospecha que la Unión Soviética tenía pretensiones geoestratégicas, por lo menos en ciudades como Córdoba o en otros lugares de España. Bien, y llegamos a cómo la ciudad cambia su frontera, salta esa muralla, la muralla que fue derribada en el siglo XIX. En el siglo XIX las ciudades no querían las murallas y, por supuesto, la hicieron desaparecer a la medida de lo posible y quedaron vestigios mínimos, la mayoría absorbidas por la propia edificación y otras, pues, un par de elementos que se respetaron, como la puerta de Almodóvar o en fin, la puerta del puente, que en realidad es una puerta para señalar que Felipe II trasladó la corte a Córdoba durante casi un año y entonces se hizo aquella Puerta del Triunfo por Hernán Ruiz III. Y bueno, aquí vemos cómo la ciudad tiene dos aspectos distintos. El tradicional histórico, que es como una masa que se fisura para hacer los recorridos de las calles, el espacio público apenas existe y se troquela, es como una masa que se agujerea, se troquela para meter, digamos, el oasis dentro de esos elementos que son los patios, los jardines, en ese concepto de que la casa con el patio es la estancia principal y donde respira, donde entra la luz, la vegetación y el agua. Y, sin embargo, la ciudad contemporánea utiliza el lenguaje contrario. Lo vemos aquí en este contraste. Digamos, la edificación se concentra, se masifica, se convierte en elementos que flotan entre los jardines que vertebran el espacio público. El contraste de ese carácter de cómo es el espacio público y el espacio privado en cada sitio, pues se nota en esta foto de una manera clarísima. Y la planimetría no se llega a hacer verdaderamente exacta hasta prácticamente finales del siglo XX, donde la Guía de Arquitectura de Córdoba, después de hacerse el Plan Especial de Protección de Centros Históricos, la Guía de Arquitectura de Córdoba hace un plano 100% fidedigno porque tenía una base digital por primera vez en la historia y digamos que las calles aparecen porque normalmente, como hemos visto en los otros planos, las calles se deforman, cogen una determinada anchura, a lo mejor para que quepa el letrero, porque tiene una importancia relativa. Digamos que quien va a basarse en un plano necesita más conocer la calle que lo que hay dentro de las casas, pero sin embargo este plano señala con una fidelidad absoluta el ancho de las calles, los espacios públicos, los vacíos interiores y un señalamiento más destacado de los elementos de importancia arquitectónica. El plan especial que se había hecho, se había comenzado en la década de los 90, se fija ya en manera detallada que hay que proteger mucho más elementos de lo que hasta entonces estaba protegido, que venían una herencia derivada desde el plan del 58 de Pepe Rebollo al plan del 86, que a iniciativa de Julio Anguita redactan Damián Quero, Guillermo Díaz Vargas y Juan Cuenca, pues dejaban señalado también unos elementos a proteger, pero evidentemente era escaso. Aquello iba desapareciendo. No en vano surgió aquel famoso artículo en la revista Triunfo de Castilla del Pino que se llamaba Apresúrese a ver Córdoba, porque iban desapareciendo grandes elementos arquitectónicos en beneficio de la promoción privada, en unas promociones de verdadero escaso interés y de muy dañinos para los valores del casco, que se retoman y se tratan tanto los edificios como los elementos públicos, ¿no? y los espacios públicos, que esos planos, pues un trozo en detalle, pues sería esto, ¿no? En la izquierda vemos los distintos grados de protección según la importancia de cada elemento y a la derecha, pues las operaciones urbanísticas y el tratamiento del espacio público.
que de alguna manera valora el paisaje como uno de los datos esenciales. Es la ciudad primera, mirando desde el sur, que se cubre con cubierta inclinada de teja. Digamos que toda zona de Cádiz, de Sevilla, etcétera, es de azotea dominante, azotea plana, pero la pluviometría cordobesa invitó, o la tradición heredada, ¿no? La primera mezquita que tiene cubierta vertiente de teja, la mezquita de Córdoba, por la pluviometría, y también este paisaje creíamos que era un valor. Ahora se discute si se va a permitir o no a los propietarios poner placas solares en las cubiertas, que sin duda es un avance, digamos, de bienestar social, con legítimo derecho. Pero ya que la tecnología tan avanzada, yo me pregunto, ¿no será posible instalar las placas solares en otro lugar y hacer la transferencia? Que hoy en día es posible, ¿no? El municipio tiene suficiente suelo por ahí como para instalar placas solares, y es muy fácil el intercambio, porque ya no hay una lectura directa de que tengo una placa arriba y me llega el agua caliente de mi grifo, sino que si usamos el sistema fotovoltaico ya no es necesario tenerlo encima. Pero bueno, eso es una idea que a mí se me ocurre que seguramente no sirva para nada. El plan también se preocupó de que las calles tuvieran la dignidad que merecían, pero no, parece que el ayuntamiento no puede, en fin, es incómodo luchar con los comerciantes que convierten el casco en un zoco, aparte de expulsar al habitante. Está demostrado que la vitalidad del casco se debe principalmente al habitante, y que bueno, puede haber otras actividades que de apoyo, pero de todas maneras corremos el riesgo de ir matando la gallina de los huevos de oro a base de ir expulsando la tipología normal. Bien, como sabemos, el patio, que lo resume muy bien, el oasis que tiene el patio de los Naranjos, se resume en esa concentración interna de los elementos del paisaje que se hacen en continuidad con el fluido del viario. El viario se introduce con una especie de nube de luz hacia los zaguanes y vuelve a explotar y eclosionar en los patios, como un sistema verdaderamente genuino y auténtico de nuestra manera de entender la ocupación, y donde el espacio intermedio, la galería, es un elemento de verdad de suma importancia. Ese elemento que hace la transición y el tamiz del aire, de luz, de transepto entre lo público y lo privado, el exterior y el interior, que bien resumía, ¿no?, Frangélico en este cuadro, donde precisamente el origen de la vida se da en una logia, en un espacio intermedio, en una galería, donde está al lado el Edén, el paraíso, y la intimidad de la residencia está detrás de aquella puerta que se va al fondo, pero la Virgen recibe en ese espacio intermedio, en esa especie de galería, donde el arcángel San Gabriel, pues anuncia y llega, y vemos cómo todavía tiene parte del pie y del ala en el exterior. O sea, hay un continuo de aire, pero hay algo que ese cielo que hace las cúpulas, ese ámbito le da una importancia enorme. Esa importancia la hemos heredado nosotros a través de nuestras galerías de patio, que es un elemento verdaderamente esencial y que se ha transmitido a través de elementos intangibles. Si le cambiamos la ropa a esta señora de la siesta de Julio Romero, pues podría ser totalmente actual, o podría ser eterno, simbólico, o ese ambiente de vivir entre esa vegetación y esa especie de pequeño paraíso que antes hablábamos, pues es esencial a nuestra manera de ver las cosas. Entonces, el aire que tiene la Córdoba a través de un tratamiento de suelos y de comportamiento de fachadas, pues se trasluce y se llega a nuestros días con una personalidad especial que es admirada por ahí fuera, y se han llegado a hacer intervenciones verdaderamente adecuadas y coherentes, ¿no?, como este entorno de la mezquita, que está resuelto por la Agencia de Urbanismo bastante bien.
o esta preciosa fuente que hay en el campo por la Puerta de Almodóvar, ¿no?, que es de Piedad Aroca, que es una fuente de un diseño elegantísimo, o también cómo se rescata la corredera, manteniendo sus valores primigenios y tal. Total, nos metemos otra vez en el siglo XX para hablar también de qué pasa con la arquitectura, ¿no? En realidad, la caseta del Círculo de Amistad se hace en realidad a final del siglo XIX, pero bueno, tenemos esta foto de 1915 que me parece muy bonita, auténtica. Es un pabellón de una riqueza arquitectónica enorme, sabiendo entender cómo se puede uno cubrir, cómo se puede uno dotar también de esos espacios intermedios, de esas galerías con unos elementos que se ponen y se quitan y consigue una transparencia y una relación con nuestro ambiente climático que es verdaderamente bondadoso y por lo tanto está muy bien. Hoy día está verdaderamente tapada, disfrazada, añadiéndose cosas que vamos a ver en dónde acaba el asunto. Bueno, pues la primera operación así que se hace es la calle Nueva. La calle Nueva se traza desde la corredera, la corredera desde Capitulares, y va a buscar las tendillas que acabará derribando el Hotel Suizo, como antes comentaba, para hacer esa especie de atracción con una nueva arquitectura que ya dignifique ese aspecto tan pueblerino que parecía que tenía a base de unas edificaciones ya a base de 3, 4 plantas que pudieran darle una escala urbana con dimensiones de ancho y de alto más parecida a otras ciudades que en ese momento funcionaban. Y ya antes había dicho que el Gran Capitán surge como un pequeño paseo primero, pero después se crece y se convierte en otro eje de suma importancia. Aparece el Gran Teatro y un crecimiento hacia el ensanche norte que busca la estación, haciéndose que este tramo interior dentro del casco histórico se consolide con manzana cerrada, argumentando unos bloques que conceden alineaciones, mientras que el lado norte se pensó más en un estilo de villas, de ciudad, jardín, de elementos para la nueva burguesía que buscaba un sitio próximo pero distinto, ¿no?, a lo que era el casco, de lo que nos quedan poquísimos elementos, ¿no? El Colegio de Arquitectos, que se salvó gracias al gremio colegial, hay que decirlo, cuando justo iba a caer, porque no estaba protegido. Bueno, y tampoco porque ahora mismo el Ayuntamiento de Córdoba tiene un catálogo de elementos protegidos en un cajón y si no lo aprueba, pues todo lo que esté señalado sin que tenga el apoyo legal, pues puede llegar a caer, ¿no? Pues este desinterés político por la protección de la arquitectura, que ha sido elementos definidores de nuestra historia, que van reflejando los pasos, los que son más dignos, pues no se entiende por qué los políticos le tienen mucho rechazo a la protección de los elementos, porque no le trae votos y porque todo lo más que le trae son los contravotos de los afectados, cuando, en fin, creo que debieran de aprobarse normas o leyes que dieran mayor apoyo de recursos a los elementos protegidos, porque son un bien público ya, es un bien de la ciudad. También esa zona norte pues se consolida con elementos de Castiñeira, el Colegio de Arquitectos de Adolfo Castiñeira. Esta casa también, que está algo más abajo, con elementos modernistas, con recurrencia también regionalista, versionando, ¿no?, como esa azobela de la mezquita que se quieren trazar en esa especie de arco de herradura que tiene un balcón, pero que las volutas y el trazado en general recuerda mucho al Art Nouveau, al arte modernista que estaba entonces, estos principios del siglo, ¿no? Un poco más adelante, ya Félix Hernández hace casas de una cierta importancia arquitectónica y de bastante rigor y bastante calidad, ¿no?
o el Banco Vitalicio, que bueno, ahora le han puesto un ovni arriba que no se puede entender. Si hubiera quedado algo más retranqueado, podría haber tenido más lógica, ¿no? Haber tenido un poco de control. Se ha respetado la fachada, pero pierde su sentido con esa especie de... Bueno, la ciudad empieza también a tener otra serie de ganas, ¿no? Veterinaria, se construye la ciudad como un elemento, digamos, de motor docente, por lo tanto, de puesta en valor de una ciudad que quiere tener también un valor universitario. Consigue una facultad que se empieza a proyectar en 1914, pero no se termina hasta 1940, cuando termina la guerra. Es un edificio muy particular, muy regionalista, tiene ecos de Aníbal González, de Gonzalo Domínguez Espúñez, y está lleno de referencias iconográficas, simbólicas y masónicas, que tuvo muchas vicisitudes para poder concluirse. También González Edo viene a hacernos en 1926 esta casa, la Casa Torres Tábora, que está a la esquina de 12 de octubre con no me acuerdo el nombre de la calle ahora, bueno, que también ha sido crecida y tergiversado un poco su sentido original, porque es un magnífico ejemplo de la arquitectura racionalista, que hay muy poca en Córdoba. Se llega ya la década después de la guerra, la República tuvo poca actividad, ahora veremos alguna cosa, porque doy algunos saltos hacia adelante y hacia atrás, donde Fray Albino, preocupado enormemente por temas sociales, pues quiere, en fin, se le ocurre la idea de generar barrios de viviendas sociales. Se genera Fray Albino y Cañero, pero por otro lado no sujeto a condiciones de trazado urbanístico, aunque Fray Albino fue en la década de los 40 cuando más estuvo influyendo. Él había sido confesor de Franco, por lo tanto tenía una influencia directa. Entonces, cuando aquí los cruzcondes se peleaban o intentaban meterlo en vereda para que las condiciones urbanísticas cumplieran con el trazado que se quería diseñar para la ciudad y tal, él decía que nanay, llamaba a Franco y tenía permiso inmediato, y se hizo de esa manera Fray Albino y Cañero, que son dos barrios muy interesantes, sin duda, de la mano de Carlos Sáenz de Santa María, que se están alterando, pero vienen algunos elementos. Precisamente en la avenida de Cádiz hay dos corralas extraordinarias, también en la misma actuación de Carlos Sáenz de Santa María, que aún perviven y que no están protegidas hasta que no se apruebe el catálogo. Mientras tanto, la ciudad dentro intenta hacer remodelaciones mínimas, una labor de cirugía, ¿no? De eso, ¿no? Aquí vemos la calle Jesús y María como estaba, y después se realineó. Vemos a la derecha el Teatro Góngora y, digamos que a base de estas operaciones, con nuevas fachadas, un poquito de más orden clásico, pues empiezan a surgir y, digamos, a drenar un casco que estaba muy agobiado, ¿no? Y se generan las tendillas a partir de 1925, cuando se derriba el Hotel Suizo, y aparece una plaza de un valor y una dignidad realmente importante, una ciudad que pasa, salta de una manera absoluta a través de estas intervenciones a un nivel de capital importante. Se le encarga a Enrique Tienda Pesquero algunos edificios. Vemos el de la izquierda, esquina con Gondomar, que es un edificio con mucha referencia a Antonio Palacios, que había sido su maestro. Antonio Palacios es el que construye hoy Ayuntamiento Correo, ¿no? Hoy Ayuntamiento de Madrid, y algunos elementos señalados, y tiene muchas referencias suyas. Es un art déco, es una especie de
de Art Deco contenido, entendiendo muy bien la posición en esquina, colocando ese torreón con esos remates. A Enrique Tienda también, bueno, está La Unión y el Fénix de Benjamín Prieto, y a Enrique Tienda se le deben también un edificio como esta esquina Morería, en la nueva ordenación de Bruce Conde, que tiene las condiciones urbanísticas de generar todas las esquinas romas, o sea, redondas, no esquinas aristadas, dándole como aire de esas ciudades decimonónicas de principios de siglo que en las principales ciudades europeas y americanas estaban trazando. Este edificio, no cabe duda que es de una gran categoría, también de Carlos Sáenz de Santamaría, que tiene influencias racionalistas, y digamos el más elegante de todos, de Rafael de la Hoz, de 1955, que es un edificio para mí de primer orden que termina por dignificar esta alineación. Calle Cruz Conde, que pasa de esta situación de calzada rodada a peatonal, ¿no? En fin, que sufre durante 2 o 3 meses al año esta especie de invasión de las luces navideñas, que digo yo, si no será mucho más barato y más bonito ponerle una bombilla a los árboles y ya está, ¿no? Porque es que quita los bancos, está muy entrazado, es un elemento que ha tenido un premio europeo porque yo creo que tiene muy bien entendido, es muy didáctico, te señala en el suelo los cambios de alineaciones anteriores, porque claro, esto atravesó una serie de manzanas y entonces la pervivencia de esa alineación y de los nombres de las calles se encuentran señaladas en el suelo, que dan un buen ejemplo. Enrique Tienda Pesquero hace, digamos, su obra última en este ejercicio racionalista, que prácticamente está terminado ya en el comienzo de la contienda, pero que lo hace durante la República, y a partir de aquí no quiere hacer ya nada más. Enrique Tienda Pesquero es un arquitecto que habría que saber rescatar por creo que la calidad que tiene en casi todos sus trazados. Este caso es casi único, en prototipo muy racionalista, incluso con este elemento curvo, ¿no?, del cuarto de estar abajo se convierte en terraza arriba, etcétera. Estos trazados que se le llamaron de barco, ¿no?, por las líneas horizontales de sus barandillas y tal, es un elemento que también habría que tener cuidado, ¿no? Y Enrique García Sanz hace también este ejercicio racionalista junto a Veterinaria, que ha desaparecido, la calle Albéniz, que ha desaparecido. Sin embargo, pervive este elemento que es de los pocos ejemplos de la ley Salmón que tenemos en Córdoba. La ley Salmón se llama Salmón no por el color, sino por el apellido del ministro de Obras Públicas o de Fomento de la República, desde aproximadamente el año 35, que en el cortísimo periodo de tiempo que fue ministro elaboró un montón de leyes, y entre ellas la ley que en realidad se llamaba pues de fomento del trabajo y era contra el paro. Entonces, me entiende que dinamizar la construcción, dotar de viviendas sociales a la gente, es también emplear mano de obra enormemente, y fue una ley verdaderamente extraordinaria. Llegó a dictar casi por primera vez en la vida casi una normativa de distribución de vivienda, el concepto de vivienda social, diciendo y sabiendo cuál era cada, digamos, cómo debía de funcionar una vivienda, el cuarto de estar, la cocina, los dormitorios, que hasta entonces pues no tenían ni orden ni concierto. Este ministro Salmón fue, al pertenecer a la CEDA, cuando llegó la locura del 36, pues en Paracuellos del Jarama lo fusilaron. Pero creo que es un hombre de mucha importancia en ese momento de la historia. Bueno, enseguida se hace, viene ese continuo Zuazo, quiero decir que hay algunos arquitectos de fuera, de renombre, que acuden a la ciudad a hacer elementos de cierto señalamiento, donde vemos que en la época de la década de los 40 la preocupación de los arquitectos era adaptarse, digamos, al régimen
al régimen político, ideológico, y digamos que la arquitectura historicista de corte neoclásico supuestamente era un valor que podría tener un apoyo en el sistema de pensamiento, y hace este sin duda magnífico edificio del Banco de España. También vino Gutiérrez Soto a dejarnos el Cine Góngora, que es un magnífico edificio, y en el 52 ya empieza a notarse una nueva lectura de la manera de entender la arquitectura, aunque tiene muchas referencias, digamos, de la Italia fascista, del Eur romano, esa ciudad ideada por Mussolini, que en el fondo tiene unos valores racionales y cartesianos enormes. Pues Cavestany, Daniel Sánchez Puig, Robles y no me acuerdo el cuarto, pues hicieron la Universidad Laboral, que es una auténtica joya arquitectónica que está hoy algo alterada, pero pervive, y también, en fin, está hablando ya de una nueva manera de entender el lugar. El Paraninfo después tendrá ecos, servirá de referencia para la estación de ferrocarril que se haría más tarde. Pero es 1950 y desde luego no puedo dejar pasar por alto la importancia de un personaje en la evolución de la arquitectura de la ciudad, que es Rafael de la Hoz. Rafael de la Hoz llega y lo primero que hace es esta tienda, donde hasta entonces las tiendas tenían una puertecita y una ventana que era un escaparate, y él, cuando se encuentra en una tienda que es pequeña, dice: toda la tienda es escaparate. O sea, la tienda se convierte en escaparate de sí misma, establece un nuevo concepto, introduce el diseño último en el sentido de ultimar hasta la lámpara, el mueble, el cajón, la estantería, todo. Llama a Pascual de Lara para que le haga un mosaico en el suelo y la manilla de la puerta, y aquello fue un pelotazo mientras se hacía la Cámara de Comercio, que es, digamos, el paradigma de la arquitectura del movimiento moderno organicista, no el estilo internacional, sino organicista, que en ese momento dominaba, saltándose a la torera toda la influencia historicista que había tenido hasta ese momento la arquitectura. Y él, con García de Paredes, hacen la Cámara de Comercio, donde las líneas empiezan a ser orgánicas, empiezan a disimular las aristas del solar con un tratamiento curvo del muro de ladrillo, donde la viga salta, pero también el mostrador en un voladizo que hace un alarde de sostenimiento estructural, donde había muy pocos materiales. Estaba en 1950, había mucha escasez de materiales, y ellos mismos se van a los cementerios de la provincia y consiguen lápidas, y con lápidas negras las rompen en trocitos y hacen las teselas del mostrador, ¿no? Y ese aparejo loco del suelo a base de trozos de mármol verde metido con mosaico, y ese cielo estrellado, en fin, esa curva que está apuntando, ¿no? Toda la estructura está apuntando a derramar la escalera hacia el suelo, y incluso el pasamanos arranca desde él. O esto que tenía previsto no se hizo para el tablero, ¿no? Donde hoy conocemos el puentecillo, donde conocemos hoy ante la iglesia de Cristo Rey, del tablero, pues fijaros que otra categoría no hubiera lucido. O está la casa Canals, ¿no? Que le hizo Diego Canal en El Brillante, que está en las mejores revistas de arquitectura del mundo, porque es de primera categoría. Se está permitiendo su alteración, porque tampoco está protegido. O la Casa Añón, en fin, sabiendo, parece, recuerda a Neutra o a estos grandes arquitectos de California, ¿no? De saber entender, colocarse sobre un medio natural, pero con una arquitectura contemporánea, donde toda la casa goza de ese exterior. La relación exterior-interior ya no depende del muro de cerramiento, porque ya la estructura puede funcionar de otro modo, facilita esta relación tan directa con el paisaje. Pero mientras
Córdoba nada más que tenía el puente romano como único paso. Bueno, digamos, toda la península tenía el único paso en el puente romano y se decide hacer otro puente, el que conocemos como de San Rafael, que se termina en 1953 y la carretera nacional 4 pues pasa por lo que conocemos hoy como la Ribera, donde vemos arriba la densidad de coches y abajo se está trazando ya el tramo desde el Alcázar o de la Puerta del Puente hacia el nuevo puente, o sea, desde el puente romano al nuevo puente, pues cercenando de alguna manera los jardines del Alcázar que llegaban hasta el río y nos somete a seguir emancipándonos y desdiciéndonos y empeñándonos en darle la espalda al río. ¿Por qué? Porque a la tradicional vuelta de espalda al río era el sitio de evacuación, luego tiene también esa lógica de que no se quiere, sino que es que además meterle una carretera nacional por en medio, la ciudad no quiere saber nada del río, ¿no? Que más adelante se rescatará, como veremos. Mientras tanto, ese problema social de vivienda, la inmigración campesina es enorme, la ciudad triplica su población en poco tiempo, desde los primeros años del siglo XX hasta 1950 la ha multiplicado por 3 su población y hay un chabolismo enorme, enorme. Toda la ciudad, que prácticamente, como hemos visto antes, está todavía contenida en su entorno de muralla, en su casco histórico, se bordea inmediatamente con chabolas. Entonces, con una cierta preocupación social, también se quiere dignificar de una manera rápida, eliminar cierto chabolismo con la construcción de lo que se conoció como casitas portátiles, también hechas por Rafael de la Hoz, que también en ese momento nada más que se estaban fabricando de manera muy similar por Richard Neutra en Estados Unidos, también para absorber digamos, la vuelta de los soldados de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, este cinturón que genera este chabolismo y esta nueva construcción de elementos, en fin, en realidad no deja de ser una chabola dignificada, pues provoca otra limitación. Al final está haciendo un nuevo cinturón al crecimiento de la ciudad. Y digamos que no solamente hay una preocupación social de mejora de él, sino hay una preocupación económica y política de crecer la ciudad. Por lo tanto, conviene eliminar ese cinturón de chabola para poder extender los tentáculos hacia crecimiento. Se hace de manera lejana. Hoy ya absorbida por la ciudad, pues el Parque Figueroa, ¿no? Que es también otro elemento de Rafael de la Hoz, Gerardo Olivares, que es paradigmática. Es la primera iglesia postconciliar que se hace en Córdoba. El altar está en el centro, lo rodea los feligreses, en fin, el campanario se hace de una manera simbólica, tiene tallado una serie de elementos de triángulo agujereado que en realidad representan los mandamientos de las tablas de la ley, que eso quiere ser, ¿no? También de mano de ingenieros se hace magnífico depósito de masa, también en preocupación de Cruz Conde dotar a la ciudad de agua de manera digna. El agua la controlaba el Cabildo Catedral y de alguna manera había que poner al día un abastecimiento digno para la ciudad y se hace estas magníficas instalaciones que están muy bien. El canal de Guadamellato, que es anterior, pero que yo creo que es un elemento muy interesante en la ciudad que debería ser aprovechado, no para meter una ronda con dimensión de autovía, sino para hacer un auténtico parque, que el agua sirviera de recurso, no solo para paseos peatonales o de cualquier elemento, sino también para extraer, o que pudiera servir a elementos de deporte acuático. Toda esta situación de nuevos edificios sociales, de alguna manera, la ironiza Pepe Duarte con este magnífico óleo, pero no hay que olvidarse que la ciudad, no solo por Rafael de la Hoz, sino también por Castilla del Pino, por el equipo 57, está cogiendo otro aire, otro aspecto, otras ganas de decir cosas, ¿no?
Víctor Escribano hace este magnífico pabellón, ya caído porque el catálogo no está aprobado, pero que yo creo que una remodelación hubiera sido suficiente, donde también tiene aires muy de cierto racionalismo, ciertos datos del movimiento moderno y ciertos datos de ese eur del fascismo italiano con las estatuas puestas en el alero. La Hoz y Olivares hacen la fábrica de cerveza del Águila. El hospital más moderno que en ese momento pudo tener España fue el Hospital General o Provincial de Córdoba, que vemos aquí en su parte de atrás, en sus momentos iniciales. Es un edificio de una categoría impresionante, donde abajo coloca en sentido horizontal un prisma que habría de tener los aspectos quirúrgicos y, digamos, el residencial hotelero, porque tiene condiciones de hotel de categoría hacia arriba, con unas grandes terrazas que miran al sur, que dan paseo además al enfermo. También tenemos la visita de agrónomo, sí, pero el arquitecto Moreno Barbera, gracias. Esto parece que es un edificio de la mejor Cuba tropical antes del régimen actual, y que tiene también una categoría de primerísimo nivel. Yo siempre me he preguntado que por qué en vez de construir una nueva ciudad de la justicia no se hubiera esto podido haber implicado, remodelado, pero bueno, tiene una posición además estratégica estupenda. Se hace una simbología de la puerta de la ciudad hacia Granada con dos bloques paralelos, de Alemany, el mismo arquitecto que hizo el Estadio Bernabéu. Este chalet desaparecido, la Casa Vargas, que estaba en el Brillante, que es de Pfeiffer de Formica Corsi, que es otro edificio, en fin, de una categoría de primerísimo orden, que es digno de estar también en las principales antologías del movimiento moderno en España. Hoy, como si lo hubieran bombardeado. También de la mano de Calixto del Barrio y de la Gándara aparece los pabellones militares, la remodelación para viviendas de oficiales, hoy ya de régimen libre, que es otro elemento de una interés sin duda enorme, donde la alternancia de los cubos permiten unas terrazas de unas grandes dimensiones. O la Hoz otra vez hace esta visión de una esquina del ensanche con la sur. Entonces surge el plan general de Julio Anguita, el plan general de Guillermo Díaz Vargas, Juan Cuenca y Damián Quero, que ciñe mucho el suelo urbano, lo ciñe para decir, es un desgaste enorme ir creciendo y dejando vacíos dentro. Entonces lo controla para que se llenen los intersticios, y de alguna manera lo consigue, aunque después más tarde se revisaría, ¿no? Entonces se generan esa sustitución que decía antes del chabolismo por nuevos barrios como Morera y Palmera, en una decisión muy potente de la Consejería de Obras Públicas entonces, y se dota se sustituyen las casitas portátiles por unos nuevos barrios con supuestamente otra dignidad de vivienda. Y llega el Plan Renfe, ¿no? Plan Renfe, que en la época sobre todo de Herminio Trigo es cuando surge, es un plan redactado por José Miguel Asensio, Jorge Benítez, Gabriel Rebollo y Gaby Rebollo, que aunque la organización la hacen Luis Jiménez Soldevilla y los hermanos Peña, pero para poder dotar, digamos que esta actuación la debemos más a Sevilla. Sevilla tenía prisa por la Expo, tenía que llevar el AVE a la Expo y Córdoba no podía ser un impedimento, y después de muchos dime y direte surge este plan donde se generan las estaciones, la estación de tren, que tiene una visión dual entre estación término y estación que fluye de un subsuelo hacia arriba, y la estación de autobuses de César Portela. El plan del
del 2001, en fin, ya acaba el siglo redactándose este plan, que vemos que crece enormemente el suelo que está tratado, ¿no? Absorbe al plan especial del conjunto histórico y empieza un nuevo concepto de arquitectura, digamos, la arquitectura que surge hacia finales del siglo XX y que van a dotar que es otra vez como troquelar, ¿no? El concepto de conseguir una masa que se troquela, se agujerea, como esta actuación de Nieto y Sobejano para el centro de recepción de Medina Zahara, que de alguna manera es una masa casi fuera la tierra, que se queda hundida, pero que se troquela para generar en los patios y las luces. O algunas actuaciones de dotaciones públicas, como el Mercado de la Seta, del Estudio Decano, o la sustitución del Hotel Meliá por esta nueva disposición, después de haber habido un proyecto más ambicioso de 13 o 14 plantas, pero que la lucha de ciudadanos como Juan Serrano y tal, pues consiguieron echar para atrás, y surge esto de la mano de Justo Isasi. Mientras Córdoba sigue sufriendo los avatares del río, digamos que hasta los años 60 alternan tanto la sequía como la inundación, y por primera vez digamos que las instancias municipales se fijan en el río. A la época de final del siglo XX, quizás con la época en que está José Mellado en la gerencia de urbanismo, presidente de la gerencia de urbanismo, hay un vuelco de querer poner el río en valor, ¿no? Surgen nuevos puentes y digamos que la ciudad empieza a querer volcarse. Se hace el arreglo del puente romano y el centro de recepción de visitantes de Juan Cuenca. Juan Navarro Valdevez, un arquitecto de primerísima línea a nivel nacional e internacional, pues hace los balcones de Guadalquivir en la margen derecha, entre el estadio y la capilla de los Santos Mártires, y digamos que se construyó un nuevo puente, el puente que le dicen el puente Osidao, de Casado, Herrero y Suárez, que van a dotar de mayor relación a toda esta zona que se dedica desaparece el murallón que protegía de las crecidas del río y surge un parque que puede ser inundable, pero no tiene mayor importancia en caso de que haya crecidas. Entonces se origina un concurso para hacer un centro de congreso y se invita a 5 grandes estudios, también de primera línea, en en el solar que hoy ocupa el C3A, que esta es la solución que aportan Cruz y Ortiz. Está la de Toyoito. En ese momento, lógicamente, se convierte de pronto Córdoba en un espejismo cultural a nivel internacional. Rafael Moneo, que relaciona, digamos, de alguna manera reinterpreta algo de la volumetría de la mezquita a base de unas nuevas cúpulas. O Zaha Hadid, que hace una especie de casi de elemento transparente, como una gaviota que se posa allí. Pero llega Rencolja y saca los pies del tiesto, abandona el solar que vemos en primer término y se va fuera y traza un elemento muy ambicioso que une orilla con orilla del meandro y coge una escala inmensa y gana. Pero a lo mejor la ambición rompió el calcetín y entonces pues, de alguna manera no ha podido hacerse. Pero así fue ocasión para ocupar de otra manera este suelo. El plan del casco, que ha sido vilipendiado en algunos casos, que dicen algunos arquitectos de pensamiento contemporáneo y moderno, que no permite arquitectura contemporánea, que es un ejemplo maravilloso que tiene además también premios de primeros niveles del Centro de Salud de Lucano, que hace Javier Terrado, donde reinterpreta las condiciones de ordenanza del plan especial, generando patios, galerías, etcétera, etcétera, sabiendo entender cómo se produce el asentamiento dentro de la trama urbana. Él ha tenido la delicadeza de decir públicamente que él no hizo nada, él solamente leyó el plan especial y que lo calcó aquí. Bueno, entonces el suelo del
de lo que iba a ser el centro de congreso, como queda sin uso, la Junta de Andalucía decide hacer un centro de creación contemporánea, que también se lo encarga Nieto Sobejano, donde volvemos a ver el tema de horadar la masa, ¿no? Generan una quinta fachada, que es la de cubierta, que termina por taladrar otra vez y meter la luz a base de patios y luces. Ya estoy acabando, Félix. O la iglesia que Ignacio Vicens hace en el barrio de Poniente, que es fantástica, ¿no? Cómo el campanario sabe ser una tragadera de luz y cómo fluye la espacialidad, ¿no? O la nueva asamblea de la Cruz Roja en Córdoba, donde también a base de horadar un volumen, pues mete patios y en realidad hacia el exterior no necesita, como hace la casa tradicional cordobesa, y mete la luz a base de elementos patios, como se ve aquí. Y digamos que el referente último, sin duda, pues la Ciudad de Justicia del equipo holandés Mecanó, que también tiene una consideración de primer nivel internacional, donde también hace lo mismo, donde una masa se horada, se troquela y es capaz de introducir la luz dentro. Y llegamos ya pues a la ciudad actual, que es la que representa este plano. En fin, hasta aquí hemos llegado. Que muchísimas gracias por vuestra paciencia. Sí, en fin, si alguien quiere preguntar algo, pues... Sí, vamos a abrir el turno de preguntas. Javi lleva el micro por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Yo te quiero hacer una, aunque sea respuesta breve. Al final te has ido hasta el siglo XXI. Ha hablado de la obra pública. ¿Qué impresión tienes de la obra privada en este arranque de siglo tan complicado, a través de crisis económicas que tanto afectan a la buena arquitectura? ¿Y qué impresión tienes de cómo está avanzando la arquitectura privada en la ciudad? Bueno, yo creo que la arquitectura pública tuvo un buen empuje en la creación de la autonomía y de la democracia. Digamos que las nuevas fuerzas políticas necesitan su simbolismo y como ha sido históricamente, y se dotan de nuevas generaciones de arquitectos, algunos de más relumbrón, otros más medianos, para hacer una arquitectura de bastante dignidad, ¿no? Digamos que se nota mucho en los años 80 y 90. Digamos que todavía, por eso me he permitido entrar un poquito en el siglo XXI para ver por dónde caminan los tiros. Digamos que en general está generándose una arquitectura de cierta calidad, sin duda, de todas maneras y de todo. Hay muchísimas manos, antes era más contenido, hay muchísimas manos interviniendo en la arquitectura y digamos que hay un poquito de todo, ¿no? Vemos casos inadecuados como la Torre del Agua, o vemos cosas muy buenas como el C3A o el Palacio de la Justicia, ¿no? Normalmente la arquitectura de mano de una institución o de un organismo público suele tener mejor derivada que la de la propiedad privada. La propiedad privada condiciona, el arquitecto tiene que tener la habilidad de saber interpretar al privado, pero que de alguna manera la arquitectura pública confía en tu mano para que termines el edificio de una manera decidida. ¿Alguna pregunta? Pues nada más. Muchísimas gracias, Francisco, por estar hoy con nosotros. En el Cómico acabaremos ya el año la semana que viene con un encuentro el jueves con el cineasta Gerardo Olivares, y el sábado acabaremos con un taller de pintura, de dibujo para niños y una conferencia ya final sobre el centenario de Ginés Liébana. Nada más, muchísimas gracias por estar con nosotros, por tu erudición, tu conocimiento, tu sensibilidad. Es una conferencia preciosa y nada más. Así que feliz Navidad a todos y ya nos vemos y muchísimas gracias. Gracias a todos. Enhorabuena. Siempre.